Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a Pulso Político en este domingo 18 de septiembre para seguir con ustedes conversando, tratando, analizando temas que deben interesarnos, alejarnos de la coyuntura política, alejarnos de un país que pretende a veces ser monotemático y tratar y analizar temas que tienen que ver con el desarrollo, el progreso, el acceso de oportunidades para los ciudadanos. Hace poco tuve la oportunidad de conversar con un amigo, Milton Luna, quien es coordinador nacional del Contrato Social por la Educación, y me dio a conocer que en el país se estaba elaborando algo que llama Informe Cero Ecuador, Estado del País, que es este libro. Este libro tiene que ver con un análisis de la evolución del Ecuador de 50 años para atrás, de 1950 al 2010. Y este libro es producto de una iniciativa de varias organizaciones, de una conjunción entre la academia y la ciudadanía, una articulación de las universidades y el pueblo ecuatoriano. Iniciativa de la Escuela Politécnica del Litoral, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, conocida como Flaxo, capítulo Ecuador, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad de Cuenca, el Contrato Social por la Educación y el Observatorio de los Derechos de los Niños y Adolescentes. Como ven, no solo abarca la academia y ciudadanía, sino distintas regiones del país. ¿Pero qué pretende este libro? Adrián Bonilla, director de la Flaxo y director o secretario de Estado País, es decir, no del país del Ecuador ni del movimiento político, sino de este informe, de esta iniciativa, dice que este informe pretende reflejar de forma periódica, o esta iniciativa y esta acción, la situación de las políticas públicas que existen o han existido en el Ecuador. Busca aportar, dice esta presentación de Adrián Bonilla, a la reflexión multidisciplinaria y a la acumulación de conocimientos sobre la acción pública. El propósito, nos dice, es ofrecer espacios de análisis sobre los procesos de producción de políticas públicas, la participación de actores públicos y privados, la configuración de la acción estatal y los logros y dificultades que se concentran en la construcción de estas acciones. Desde hace muchos años venimos criticando en el país la ausencia de políticas públicas, la ausencia de políticas de Estado. Desde hace mucho tiempo venimos criticando la falta de articulación entre lo público y lo privado. Desde hace mucho tiempo venimos diciendo que no hay una hoja de ruta. Pero para poder establecer todo eso, tenemos que generar en el país no solo conocimiento, sino que partiendo del conocimiento, pensamiento crítico, para tener la madurez de, siendo distinto, exponer criterios diferentes y con base en esos criterios diferentes llegar a consensos y concertaciones. Dicen políticos y dice el propio presidente de la República que es imposible llegar a concertaciones. Yo creo que sí. Sin importar cuál haya sido la hegemonía política o cuál haya sido el tablero político del país. Cuando se quiere y cuando se desea el progreso y el desarrollo de un país, es muy fácil dialogar. Y es responsabilidad de todos nosotros llegar a esos diálogos. Porque todos queremos cambiar el país. Para ello hemos invitado a Milton Luna, secretario ejecutivo del Estado del País, que es este informe. Hemos invitado a Jorge León, director de Jorge, ¿me recuerda? Sedime, y de Movimientos Sociales, por cierto, y hemos invitado a Fernando Carvajal, catedrático y profesor de la Universidad de Cuenca, con quienes vamos a analizar las conclusiones, los resultados y las investigaciones de este informe, que nos sirva como base a los ecuatorianos para seguir analizando y construyendo nuestro país. Comenzamos con un reportaje que nos ha preparado, por cierto, Carlos Andrés Núñez, y regresamos luego del reportaje de inmediato a analizar y entrar en materia. Con la aprobación de la Constitución de Montecristi en el 2008, el gobierno actual señaló el inicio de una nueva etapa en la vida democrática del país. Sin embargo, la falta de una cultura de debate en el Ecuador ha limitado la capacidad de acción para conseguir estos fines. Precisamente de ahí nació la propuesta de crear el informe denominado El Estado del País, que busca generar nuevos y mayores espacios para el planteamiento de ideas en 4 ejes esenciales: lo cultural, lo político, lo económico y lo social. El informe fue elaborado por 4 universidades del país y 2 organizaciones ciudadanas. Una perspectiva histórica de los últimos 50 años, una relación política de cómo se han modificado las instituciones, las lógicas gubernamentales a lo largo de
este periodo. Según los especialistas, la evolución del Ecuador en este tiempo ha sido limitada. En materia económica, por ejemplo, se reconoce una dependencia de los recursos generados primero por el banano y luego por el petróleo, que según se cita ha significado el 47% de las exportaciones entre 1972 y el 2003. En este contexto, el discurso de reestructurar el aparato productivo se mantiene desde los sectores políticos, que según los especialistas también han tenido una grave inestabilidad histórica en nuestro país. Siempre ha habido una gran contradicción entre distintos sectores a nivel regional, a nivel local, a nivel ideológico. No ha sido un país con instituciones fuertes. Crisis de la clase política reflejada en la conmoción social de diferentes momentos. En las 2 últimas décadas, la destitución de varios presidentes y el comienzo del gobierno del presidente Rafael Correa, con el discurso de la revolución ciudadana, propone marcar el camino de reivindicación de los ciudadanos y la democracia. El tema de los derechos sociales, si los tomamos como a la educación y a la salud, es algo en lo cual el Estado ecuatoriano ha avanzado de manera muy importante, sobre todo en los últimos años. En la actualidad se habla de bajos porcentajes de analfabetismo y mayor acceso a la educación de niños y niñas y adolescentes. De hecho, este grupo social ha sido uno de los que más significativos avances ha tenido. Todo el énfasis que se tiene en los últimos años en el gasto social va directamente reflejado en modificaciones y cumplimiento de derechos sociales. Por ejemplo, acceso a la educación. Los niños con educación primaria casi llegan al 100% hoy. Los niños con educación básica, es decir, los 10 años casi llegan al 96% en el país. Pues al parecer hoy las políticas públicas propenden a garantizar sus derechos colectivos e individuales y a vigilar por su bienestar. Pero más allá de los logros y avances, el informe El Estado del País pretende ser un instrumento de apoyo para que la sociedad en su conjunto canalice diálogos que permitan aportar para el crecimiento del país, para saber a dónde nos dirigimos y cómo queremos ir a nuestro futuro. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Estamos de vuelta y entramos en materia, pero solo un antecedente. Desde 1925, año de la Revolución Juliana, a 1948, entre presidentes electos democráticamente encargados del poder y jefes supremos o dictadores del país, en el país, el país soportó 23 gobiernos, un promedio de 1 por año. Esto antes de analizar, que nos sirva como antecedente, antes de analizar los últimos 50 años del Ecuador. Milton Luna, bienvenido, pero antes unas disculpas con Jorge León por el lapsus que tuvo con relación a la nominación del CEDIME, Centro para la Investigación y el Desarrollo de Movimientos Sociales del Ecuador. Hecha esa aclaración y con las debidas disculpas, Jorge, comenzamos. Milton Luna, ¿qué nos lleva a realizar esta investigación, a realizar este estudio, a esta gran alianza entre universidades y ciudadanía? El propósito fundamental del Estado del país es desarrollar capacidades ciudadanas en el pueblo ecuatoriano, a través precisamente de la investigación. Es crear espacios de debate y de discusión informada, y esto es lo más importante. Lamentablemente, los últimos años no se discute mucho en el país, y cuando muchas veces se discute hay excesivamente la apelación a lugares comunes. Elevar el nivel de discusión, crear espacios de discusión, pero sobre todo crear espacios de discusión informada, generó esta alianza entre diversas universidades y organizaciones de la sociedad civil para precisamente esto, investigar la realidad nacional desde la perspectiva de la ciudadanía, desde la perspectiva de la gente, para mirar al gobierno y para mirarnos a la misma sociedad. Cuando hablas de espacios de opinión informada, significa aquí no vamos a verbalizar tan solo palabras, sino que vamos a partir de un conocimiento pleno para saber de dónde partimos, hacia dónde queremos llegar y ser crítico con lo que se está haciendo. Efectivamente, y por esto, para precisar, por ejemplo, el análisis y discusión del día de hoy, la decisión fue, por lo menos, hagamos una revisión crítica de los últimos 50, 60 años del país. Desde una perspectiva integral, ¿no es cierto? Cultura, política, economía, en fin, pero también desde una mirada multidisciplinaria. Entonces, estas miradas plurales y desde diferentes direcciones van a, efectivamente,
propiciar que los lectores que esperamos fundamentalmente sean los chicos, los estudiantes de bachillerato y los estudiantes de los primeros años de las universidades, obviamente los docentes, yo creo que ese es un punto fundamental, ellos puedan aprovecharse de estos conocimientos y generar precisamente más conocimientos críticos que a su vez retornen a la propia sociedad y a las propias instituciones. Okay. ¿Cuáles son los ejes sobre los cuales se ha desarrollado este estudio? Pretendemos verle al país desde la perspectiva de la cultura, desde la perspectiva de la política, de la economía y también, por supuesto, de lo social. En lo social hemos hecho énfasis en el desarrollo de la educación, de la salud, y tal vez un tema interesantísimo, le estamos dando rostro académico, pero también en el rostro político, finalmente, a los niños. Hay un análisis del tema de la niñez, que es muy interesante, frente también a análisis de otros actores sociales y colectivos, ¿no? Entonces, el punto ha sido el suscitar desde una mirada, desde la sociedad, cómo hemos visto al conjunto y cómo al conjunto del país. Pero, Carlos, esta experiencia no se queda aquí. El tema es que estamos inaugurando un momento y una plataforma para observar cómo marcha el país hacia futuro. Okay. Ese es el punto. Aquí estamos hablando entonces que no son opiniones de ustedes, no son opiniones de quienes han participado, por cierto, en la elaboración de esta investigación y que ha concluido con este informe, sino que estamos hablando de que ha sido una participación de la ciudadanía que ustedes han sabido captar, la han sabido registrar y la han sabido interpretar. ¿Así debo entenderlo? Así, y también el tema es cómo con este instrumento generamos precisamente espacios de debate y de discusión, y nosotros agradecemos que tú en particular y este canal hayan tomado el guante para propiciar debates, discusiones y foros al respecto. Y de hecho lo que nosotros pretendemos es que el informe como tal, que será un informe que salga bianualmente, sea un pretexto para conocer más del país en sus múltiples relaciones, tanto a nivel interno cuanto enmarcados en el plano global. Entonces, ya entremos en materia. Jorge León, ¿cómo hemos cambiado en los últimos 60 años? ¿Hemos evolucionado para bien? ¿Estamos estancados como sociedad? ¿Tenemos identidad? ¿Hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para establecer, para identificar nuestras necesidades, para solucionar nuestros problemas y lograr ese progreso y desarrollo? ¿En qué hemos cambiado? Lo interesante de este análisis es tener una perspectiva histórica, justamente en el sentido que acaba de mencionar Carlos, de ver qué trayecto hemos hecho. Y en realidad yo creo que el Ecuador ha cambiado sustantivamente en los últimos 60 años. Primero porque hemos consolidado los cambios que venían desde los años 30, 40, el cambio mayor que existe en la política en todas partes del mundo es la llegada de las masas a la política. Es decir, pasar del juego político que es de una minoría de las élites que hacían y deshacían la vida política, para que las masas, la mayoría, intervengan en la vida política. Esto cambia sustantivamente el juego político. Los políticos cambian. Por ejemplo, ya no tenemos políticos que están centrados en una ideología clara, en tener un proyecto bien definido, y tienden a predominar los seductores de las masas, por ejemplo, ¿no es cierto? Empezando por Velasco Ibarra en los años, desde los años 20, 30, digamos, y sobre todo en los años siguientes. Entonces, ese es un cambio sustantivo que ha hecho el Ecuador. El cambio más interesante de este lado creo que se da luego de la dictadura del 72, en que el Ecuador regresa a la democracia y trata de formar partidos. Sin embargo, un problema que no logramos resolver todavía y que se construye todo a lo largo del siglo XX es el sistema político ecuatoriano, que es un sistema político que yo personalmente le he llamado regionalizado, porque es un sistema que divide el poder entre dos regiones, la sierra y la costa, con dos polos claves, Guayaquil y Quito. Esto implica una repartición de los elementos claves del poder, los recursos, los puestos políticos, el personal político, las decisiones y el control. Con lo cual genera una gran concentración. Pero no hace gran concentración, somos la excepción en América Latina, Carlos, de tener por lo menos dos canastos, no está todo concentrado, no es como en Perú, que como un colega escribe y dice, hay Lima y el Perú. No, aquí no.
pero si bien tenemos dos canastos que están ahí, nos hemos olvidado por mucho tiempo de las otras regiones, de las otras ciudades, de las otras provincias. Pero antes de pasar a aquello, para poder seguir analizando, cuando tú hablas de ese cambio en la política, de antes que la política dominada por las élites y se permite la entrada de la masa, de un gran universo de personas, de ciudadanos, ¿significa eso que hoy por hoy podríamos decir hay una participación ciudadana más eficaz, más eficiente, más proactiva, o tan solo hubo un acceso a una mayor participación en términos electorales? La llegada de las masas fue sobre todo de votos, ¿no?, como electores, pero esto cambia sustantivamente las cosas. La élite política no puede decidir solo para sí mismo. No sería que la víspera de las elecciones tiene que contentar a unos y a otros. Entonces esto hace que la torta del Estado, la torta fiscal, digamos, tiene que ser repartida de modo diferente a partir de la participación de las masas. Pero en ese punto, si bien sí, previo a las elecciones tiene que acordar, agregar consensos con ese universo electoral, daría la impresión que durante mucho tiempo en el país, ya en el ejercicio del poder, en el ejercicio del gobierno, se olvidan de esos acuerdos. La vida política tiende, y la democracia en particular, porque es más liberal que los otros sistemas, tiende a funcionar entre un lado que es democrático, la búsqueda de la participación de la mayoría y la repartición de los recursos de la mayoría, y una tendencia que es oligárquica. Esto no es fases históricas, la tendencia está siempre ahí. Los que tienen poder tienden a concentrarlo para sí o a decidir en función de sus perspectivas. Y bueno, siempre se cree en la sociedad la tendencia de buscar a que esta capacidad de decisión, que es el juego político, no esté concentrado, sino que tienda a asumir a la mayoría. Por momentos hemos vivido más momentos oligárquicos y otros momentos más democráticos, pero no es un hilo que sigue de la ausencia de democracia a más democracia. Hay idas y vueltas, subidas y bajadas en lo uno y lo otro. Yo podría decir que ahora es interesante, tenemos un gobierno que tiene proyectos, programas, pero tiene una visión más de burócratas, de que nosotros sabemos lo que conviene y no las masas. La participación, contradictoriamente al discurso, la participación ciudadana en las decisiones, en el control, ahora se ha vuelto más simbólica que otra cosa. Ese pecado también tenemos los medios de comunicación, que pretendemos creer qué es lo que le conviene a las audiencias y qué no les conviene. Ahora, pero en este quingringongo político que menciona Jorge León, a veces arriba, a veces abajo, o a veces a la izquierda, o a veces a la derecha, ¿cómo se puede construir institucionalidad en el país, Fernando Carvajal, en estos últimos 60 años? ¿Cuál ha sido la institucionalidad del país? Y si ya hemos hecho un corte a efectos de poderla construir, consolidar y fortalecer. Bueno, recordemos que si bien en los años 50 hubo un proceso arrancó un proceso de modernización interesante en el Ecuador, vía planificación, vía consolidación de varias instituciones del Estado, en la década de los años 70 tuvimos una dictadura, primero en los 60 ya tuvimos una dictadura que se prolonga en la década de los años 70, que de alguna manera también resquebraja muchos de esos espacios de la institucionalidad y fortalece otros. Es decir, si nosotros recordamos la década de los años 70, hay una participación del Estado en mucho del quehacer de la economía, en mucho del andamiaje de las vidas cotidianas. Yo diría que el periodo donde más se ha resquebrajado los procesos institucionales son desde en la década de los años 80 y con más fuerza en los 90 hasta el 2000. Desde el 2000 empieza nuevamente, yo creo, un proceso de recuperar algo de la institucionalidad, y ese creo que fue además del mensaje y buena parte de la venta del discurso de recuperación del Estado en el 2006-2007. Entonces, igual coincido en ese sentido de que ha habido un proceso de subidas, bajadas, avances y retrocesos. Es decir, hemos tenido un proceso sinuoso bastante complejo en términos de la política y en términos de la economía. Tenemos avances democráticos en el sentido, por ejemplo, de lo que fue una reforma agraria, ¿sí? Y esa reforma agraria se lo hace en medio de una restricción significativa de los derechos políticos ciudadanos, porque fue hecha dentro de una dictadura militar, a tal punto que uno se decía, bueno, ¿dónde tuvimos más avances democráticos en términos de sociedad? Si dentro de regímenes dictatoriales o dentro de regímenes efectivamente democráticos. Si llegamos ¿no? a preguntarnos aquello. Pero ahora, en el tema de la política,
En el Ecuador los partidos políticos han sido movimientos electorales más que partidos políticos. No se ha generado pensamiento, no se ha generado propuesta, no se ha tenido capacidad de convocar y peor de involucrar en ese sentido. Y hoy estamos viviendo que los partidos políticos prácticamente están enterrados y hablamos de los movimientos, pero terminan siendo organizaciones electorales y políticas de igual forma. Simplemente le hemos cambiado la denominación y ciertas reglas del juego. Pero en ese sentido, estamos entendiendo como sociedad que los partidos políticos deben ser verdaderas organizaciones donde fluya el pensamiento político, económico y social del país. Yo creo que igual hemos tenido altibajos. Después con esa referencia importante que hacías, Carlos, al comienzo, de haber tenido desde el 25 al 48 prácticamente un gobierno por año que demostraba esa terrible inestabilidad política, y a pesar de la dictadura de los años, de las 2 décadas, 60 y 70, yo creo que a pesar de esas condiciones restrictivas para el ejercicio de la democrática, sin embargo, en términos de pensamiento político, se desarrollaron algunas organizaciones, y saldando un poco el periodo populista, sobre todo con Velasco. Pero en la década de los años 70 nosotros tenemos expresiones que se dinamizaron en términos de programas políticos que avanzan algo hasta los años 80, es decir, estoy pensando en las organizaciones de la izquierda, estoy pensando en lo que fueron organizaciones como la Democracia Cristiana, la Izquierda Democrática, incluso los vaivenes que tuvo el Partido Conservador en momentos incluso de radicalización que fueron expresiones interesantes. Ese proceso, sin embargo, me parece que llega hasta los años 80. ¿Sí? Y en los años 80, con todo lo que fue el nuevo escenario internacional y las crisis económicas mundiales que perjudicaron de manera muy sensible a América Latina, en el caso ecuatoriano con la deuda externa, es el escenario en el que yo miro que empezó a descomponerse esa maduración que venía en términos de las propuestas políticas. Pero Jorge León, Partido Conservador, Partido Liberal, Velasquí, CFP, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, Unidad Republicana, PRE, PRIAN, dejo al último país, los mencionados anteriormente, o están extinguidos o están en proceso de extinción. La inestabilidad política es una de las características del Ecuador, y yo le asocio con lo que se decía hace un momento, este sistema regionalizado. Si bien hace que no concentremos todo el poder de un lado, nosotros funcionamos bien cuando respetamos esta idea de los equilibrios regionales. Cuando no lo respetamos, cada cual le pone la zancadilla al otro. Esas han sido nuestras crisis reiteradas, y personalmente creo que ahora el Ecuador es un sistema en crisis, ¿no? El sistema de crisis de este sistema regionalizado. Cuando hemos logrado los acuerdos, funcionan los partidos y los gobiernos, y funciona algo de programas y planes. Los partidos han logrado, en los periodos de auge, que ha correspondido generalmente con un auge económico, han logrado mantener programas, han logrado mantener cierta élite política. Yo diría, Carlos, que tenemos una visión negativa de los ecuatorianos nosotros mismos, y cuando hemos logrado crear cosas impresionantes como esto de los equilibrios políticos, como mayor repartición de los recursos a pesar de ser un país pobre, como lograr de un modo o de otro un pluralismo excepcional. Creo personalmente que somos el país, ahora no, pero lo hemos sido, el país más pluralista de América Latina. Inclusive el país que se ha caracterizado por tener a la protesta como un medio admitido en el sistema político. La protesta ha permitido muchas cosas en Ecuador. Tú has sido muy crítico de este régimen. Cuando hablas que hemos sido uno de los países más pluralistas de América Latina y que se ha permitido la protesta, ¿estamos hablando de los tiempos actuales también? Seguimos siendo pluralistas, pero no al nivel anterior. Yo me refiero al hecho sustantivo. Ahora no solo se debe a la lógica del funcionamiento del presidente o del gobierno, sino al hecho de que convivían anteriormente en promedio 15 partidos. Ahora no tenemos organizaciones políticas. Esas organizaciones políticas lograban encarnar no solo tendencias políticas, sino regiones, sectores sociales, tendencias a la vida local diferentes. Por ejemplo, para así decirlo, el Partido Conservador ganaba solamente en Loja y en el Carchi. Estaban focalizados. Exactamente, encarnaban algo de esas dos regiones. Ahora, eso es importante, y voy donde Milton Luna. Los partidos políticos, los movimientos políticos, las organizaciones políticas deben reflejar lo que es la sociedad, pero ¿hoy reflejan aquello? Bueno, primero yo creo que no tenemos partidos políticos, y segundo, yo creo que es lo más grave aún, no tenemos
y esta es una cuestión inédita en los últimos 60, 70 años, tejido social, organización social, tal cual creció y se desarrolló desde los años 20, ¿no? Cada década del siglo XX en el Ecuador tuvo de alguna manera un representante muy interesante en términos sociales. El movimiento obrero, en determinado instante, el movimiento estudiantil, el movimiento obrero nuevamente, el movimiento campesino, el movimiento indígena desde los años 90. Hoy yo creo que estamos en una situación muy singular en términos de una retracción de la acción ciudadana y de alguna manera de alarmantes situaciones de descomposición de redes sociales, de organización social, en fin, es decir, a mí me ¿En parece, consecuencia de la sociedad? yo creo que ¿Pregunto? yo creo que es un fenómeno donde se han cruzado diversos factores de tipo político y de alguna manera una sobrepresencia de la capacidad de acción desde el propio Estado. Es decir, hay una sobrepresencia. Hablo de una presencia excesiva de iniciativas desde el Estado y desde la acción gubernamental que lamentablemente, pienso yo, ha conducido a esta situación y está conduciendo a una situación de mayor desmovilización social. Aparte de que no solamente ha sido problemas desde el Estado, sino desde las propias organizaciones sociales y desde su propia concepción de la política. Porque las organizaciones sociales son parte del Estado. Pero hay algo que me llama la atención, Milton Luna, cuando hablas, no hemos sabido cuidar el tejido social, hemos sabido construirlo. Yo creo que sí hay una muy importante experiencia en el Ecuador de construcción de tejido social. Sin lugar a dudas, no tendríamos en este momento una cantidad de reformas democráticas en el país, sino estas no hubieran surgido precisamente de muy importantes movimientos de la sociedad. El movimiento de los artesanos, poco valorado en el país de los años 20. El movimiento, ya del movimiento sindical originario de los años 30, que generó y construyó el Código de Trabajo. Posteriormente, las grandes organizaciones sociales de los años 40 y estudiantiles de los años 40 y 50. Entonces, estamos hablando que desde abajo sí ha existido mucho interés y han logrado cristalizar una cantidad de acciones y de ideas en la propia institucionalidad. Ahora, Fernando Carvajal, pero esto que menciona Milton Luna, estas agrupaciones, este tejido social, identificado como lo ha identificado Milton, ¿no se ha ido corporativizando en el país y cada uno ha luchado por su sector, pretendiendo defender sus intereses particulares del sector, y no ha habido una visión integral como un Estado, un universo de un todo? Bueno, yo creo que esto ha ido de la mano en el sentido de que hay momentos de la historia ecuatoriana donde las organizaciones políticas y sociales a las que nos referíamos antes han tenido la capacidad de formularle una propuesta para el país. El tema de ahora es de que no hay propuestas así vertebradoras de largo aliento importantes. Integrales. Sí, entonces cuando se refería a Milton, por ejemplo, yo estaba repensando, por ejemplo, las décadas de los años 50, 60, 70. Tenemos la presencia de un movimiento campesino, por ejemplo, en los años 50, que logra articular al conjunto de sectores sociales. Y en ese sentido asumiría el tema de ese tejido social, ¿no? Cosa que hoy es inexistente. Ahora es inexistente. En la década de los años 70, el movimiento estudiantil y el movimiento sindical, que tuvieron un auge impresionante, es decir, representaron los intereses del conjunto de los sectores subalternos, de los sectores con mayores dificultades económicas, con mayores restricciones en el acceso a los servicios. En la década de los 80 comienza a declinar. En los 90 tenemos que el movimiento indígena toma la posta y efectivamente se constituye en el referente del conjunto de los sectores sociales. Pero esto entra ya en un proceso de desgaste. Yo creo que el discurso de alguna manera de estos diferentes sectores fue asimilado en el proyecto, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana. Pero en cuanto a expresiones sociales, las encontramos ahora en un momento de debilitamiento. Entonces, los distintos sectores efectivamente van a reivindicar lo suyo, lo particular. Se ha puesto en tema de negociación los intereses de cada uno de manera aislada, y ahí juega aquello de la expresión de
de que nadie quiere contribuir para el conjunto, es decir, cada uno mira su círculo estrecho, su metro cuadrado, y efectivamente se ha resquebrajado la posibilidad de una expresión colectiva de mucho más fuerza. Jorge León, ¿coincide este debilitamiento de las expresiones sociales con la crisis ecuatoriana? Con la crisis económica, ¿cuál social, crisis? claro. Social. Bueno, en parte yo diría más bien que los conflictos y las dificultades de una sociedad son un buen modo de dar fuerza a las organizaciones. Cuando hay conflictos crecen en general las organizaciones sociales, si hay posibilidad de expresarse en la escena política. Más bien cuando hay restricción en la escena política, que caen las organizaciones. Pero además hay un fenómeno importante, Carlos. La sociedad ecuatoriana en los últimos años ha avanzado mucho en consolidar el Estado. Y hay que reconocer que el gobierno actual es posiblemente, luego de los militares en los años 70, el principal promotor y consolidador del Estado. Pero ahí sí me da una pena. Luego de la dictadura, es decir, claro, en la democracia, en el resto de la democracia no hemos sido capaces. Si tuviéramos, había un político muy conocido en Brasil que decía que el problema de América Latina entre dictaduras y democracia es que cuando se van las dictaduras, los políticos latinoamericanos no saben establecer la democracia, sino que se la rifan. En general, en parte de nosotros hemos hecho eso, ¿no? Yo diría que la tendencia neoliberal, que así se lo ha dado en llamar, esta destrucción y descomposición del Estado, fue, yo creo, un error monumental que vivió una sociedad que necesita no solamente reglas del juego claras, sino también un aparato del Estado que pueda ejercer control, pueda orientar a diversas actividades. Pero quería justo relacionar esto con las organizaciones, Carlos. Yo diría que hay una relación directa entre el hecho de que más avanza el Estado y más tiende a restringirse el espacio de acción de las organizaciones. Les doy un ejemplo para precisar. Hace años en el campo las organizaciones como las de la CONAIE tomaban peso, crecían, porque no había el Estado cerca de la mayoría de la población. Cuando nace la junta parroquial, digamos hace unos 15 años, pues lentamente la junta parroquial comienza a asumir los roles que hacía la organización anteriormente, es decir, vehicula los problemas de la gente local, busca soluciones, se vuelve intermediaria ante el gobierno para buscar recursos o apoyo o presencia del Estado a nivel local, y entonces le va quitando el espacio y la legitimidad por lo mismo a las organizaciones locales. Hay pues una disputa entre el Estado y el peso o la importancia que tiene la organización. Ese es un factor, entre otros, que explicaría que ahora ha bajado bastante la legitimidad de las organizaciones. No la legitimidad, yo diría la presencia, pero todos sabemos que las organizaciones sociales se redefinen, van creciendo y bajando, porque depende de la energía, de la dinámica de la sociedad. Más la sociedad va asumiendo sus problemas, va buscando modos de expresar sus propuestas, más adquirirán importancia las organizaciones, si es que hay espacio para hacerlo. Ahora, y el problema, Milton, una de esas organizaciones, no es que llegan a un momento que se politizan y que se entregan a los gobiernos de turno y terminan desconectándose de quienes representan. A mí me parece que este es un fenómeno contemporáneo, hablando de los últimos 20 años, muy relevante, es decir... Y donde hay un elemento diferenciador. Exactamente, donde no se produce un tránsito adecuado entre la reivindicación, ¿no es cierto?, y la política como tal. Y la creación desde las propias organizaciones de representación política que muchas veces termina aislándose de la organización social y más bien reflejando los intereses, lamentablemente, de esa macropolítica que la hemos denominado partidocracia en nuestro caso, ¿no? Y por supuesto, en este fenómeno de no entender desde la organización social que había que preservar el movimiento, ¿no es cierto?, y dar ese salto hacia una representación, creo que ha devenido, lamentablemente, el momento en que esa representación política incluso accede al poder en la crisis, yo creo que es uno de los factores de la crisis actual de algunas organizaciones sociales. Entonces, sí, efectivamente, ahí tenemos una discrepancia propia, en este caso, de nuestra experiencia histórica. ¿Algo que acotar, Jorge León, si no voy donde Fernando Carvajal? No, sí quisiera minimizar un poco el hecho de pensar que luego de
un periodo con los militares en que trataron de montar ciertas instituciones, de darle auge a la economía y a los sectores rurales. No, yo no creo que no hubo ningún gobierno interesante entre tiempo. Claro. Yo personalmente considero que, por ejemplo, Hurtado, Borja, trataron de consolidar la institución, trataron más de darle peso a la sociedad civil y creo que en gran medida lo lograron. Si no, explicaríamos mal cómo hubo tantas huelgas generales del FUT que implicaba una capacidad de libertad de acción impresionante, excepcional en América Latina como es el Ecuador. Ese hecho de dejar que se exprese la protesta ya es una expresión de libertad sensacional. De modo que no creo que todos los gobiernos fueron este bolso de negatividad del cual ahora se habla con la dicha partidocracia. No, yo creo que es un poquito más complicado lo que hemos vivido, lo que hemos hecho como sociedad y lo que hemos logrado y a la vez lo que hemos perdido. Pero no es tan simple ese de que vinieron los malos y se fregó el país. Es un poquito más complicado. No somos blancos, negros, buenos o malos. Somos un país con virtudes y con errores seguramente. Fernando Carvajal, entremos a tu área específica. 50-2008. Lo que tú llamas el periodo desarrollista, ¿guardan paralelos con el inicio de esta nueva época? Sin duda, yo creo que hay varios elementos de los 60 años que hemos tomado como referencia en el estudio, que en estos cambios sinuosos que hemos tenido de la historia, y que yo diría no podemos dejar de mirarlos además en los contextos internacionales, ¿no? Es decir, esa década del 50, cuando empezamos con el auge de la planificación, la República del Banano, ¿sí?, que tuvo su crecimiento importante hasta más o menos hasta avanzada la década de los años 50. Desde el 60 tenemos una suerte nuevamente de reinicio de la crisis. Pero sin embargo, hay un proceso de maduración en términos de cambiar las reglas de juego en la sociedad ecuatoriana y el hecho de la planificación alimentado con aquella ideología de la CEPAL efectivamente en nuestro país entra en una visión de desarrollo como el resto de países de América Latina, que es la que le conocemos con la visión desarrollista, ¿no es cierto? Los procesos de la industrialización. La dictadura de los años 70 efectivamente dio un gran impulso a los procesos de industrialización en el Ecuador. Es decir, cuando uno examina los indicadores en la parte del Producto Interno Bruto de la industria, efectivamente hay un ascenso importante. Pero hubo un ascenso importante en el crecimiento de la economía y en todo aquello que funciona. Pero, ¿cómo fue la evolución en cuanto a la distribución de los recursos y el acceso a oportunidades? Porque el crecimiento económico, si no lo analizamos desde el punto de vista de desarrollo social, simplemente estaríamos analizando cifras frías. Claro, lo interesante del discurso desarrollista de esa época es que efectivamente va incorporando el tema de lo social a la idea del crecimiento económico. El tema de la reforma agraria permite procesos de democratización significativos. A la par que se da el proceso de industrialización, por ejemplo, la vida de las universidades se reactiva de manera significativa. Los sectores medios tienen, de hecho, un proceso de movilidad social ascendente, es decir, los sectores medios fueron los mejores beneficiados justamente junto con los sectores empresariales dentro de la década de los años 70. Y desde el lado campesino efectivamente hay acceso a la tierra, se consolidan algunas reformas, por ejemplo, en las cooperativas de la zona de la costa, las cooperativas arroceras, todo aquello. Es decir, hay cambios importantes, más allá de que se hizo bajo mano militar, ¿no es cierto? ¿Hubo un mayor fortalecimiento en la costa que en la sierra? Yo diría que en la sierra hay un proceso de democratización por el tema de la reforma agraria, ¿sí? Y en la costa tenemos efectivamente un proceso de incorporación por el auge bananero y del año 70 ya con la distribución de los recursos del petróleo que se diversifican en varias áreas. No olvidemos que en términos políticos también significa el desplazamiento del control desde esa oligarquía fuerte de Guayaquil hacia sectores empresariales también de la sierra. Por eso la consolidación de expresiones políticas como la izquierda democrática, la democracia cristiana en aquellos años 70. Entonces, yo veo que se desarrollaron cambios. Realmente. ¿Perdón? Fines del 70. Claro que ya se cierran con los años 70, se cierra con la reforma a la Constitución y todo aquello. Bueno, pero hay un cambio en las condiciones políticas y eso hace que en los 80 el espectro político ecuatoriano haya cambiado. Después tendremos el hueco del periodo neoliberal. La pregunta es de que si hoy en día estaremos
reprisando un poco las condiciones de los años 70. Sí. Yo pienso de que eso es un tema que queda todavía para el debate, ¿no? Varios sectores académicos, políticos, plantean de que efectivamente en América Latina, en Ecuador, estaríamos en un proceso de un neodesarrollismo para recrear algunos de las imágenes de las décadas de los 40 70. minutos, me quedan 18 minutos, no son 20 minutos exactos, porque en televisión las colillas, el reportaje, lo que habla, lo que habla el conductor, etcétera, etcétera. Pero Jorge León, y en ese periodo que ha analizado, que analiza este trabajo de investigación y que lo ha analizado Fernando Carvajal, se construyó una gran clase media. Esa clase media jugó un papel importante en su momento. ¿Sigue jugando ese papel importante? Sí, yo creo que otro de los grandes cambios, aparte de la llegada de las masas, es la emergencia de la clase media desde los años 60, con los cambios particular de la hacienda en Ecuador, ¿no? En realidad Ecuador dejó de ser una gran hacienda, ¿no? Y con el auge urbanístico se formó una clase media. Entre los momentos de crecimiento económico y la urbanización hemos formado una clase media que es particularmente importante del lado de la economía, para alimentar la economía esta que produce la industria, pero también para la vida política. No se podría explicar la formación y el mantenimiento de partidos sin clase media. La clase media tiende a estabilizar los juegos políticos y las instituciones. Y creo que ha sido el caso del Ecuador también. Cuando te refieres que tiende a estabilizar, ¿a qué te refieres? Porque adhiere a los partidos y adhiere a votos más estables y definidos en sus opciones. Si tomáramos el caso de Guayaquil, que creo que vale la pena pensarlo, ¿no? El CFP crece 40, 50, con muchos de los migrantes urbanos, ¿no? Y un estudio mostró muy bien en Guayaquil que a medida que la gente se estabilizaba en barrios, tenía opciones de voto más permanentes, no iba cambiando tan frecuentemente. Esto es muy importante para el juego político, crear tendencias, definir tendencias. La clase media ha contribuido mucho en eso. Y lo segundo clave, Carlos, yo creo que uno de los grandes cambios que ha vivido el Ecuador en estos 60 años, sobre todo los últimos 20, 30 años, es la construcción de lo que nosotros llamamos una comunidad política. Es decir, el hecho de que el conjunto de ecuatorianos se siente parte del Ecuador, se dicen ecuatorianos, se sienten ecuatorianos y adhieren a un sistema, a un juego político, se sienten parte de ese juego político. Antes, no, el juego era de aparte de unos cuantos y unos poquitos. Poco a poco, a través de la protesta, entre otros, y a partir de ciertos gobiernos que han sido muy democráticos, se han ido incorporando los que estaban afuera. Los indígenas, fines de los 70, los 80, pero en realidad con la protesta en los 90. Las mujeres, igualmente en los 90. Los trabajadores en los 80, las clases medias ya lo hicieron antes. De modo que lo interesante ha sido que nos hemos ido integrando en este juego político. O sea, más y nos sentimos en el Ecuador. Exactamente, y más reconocimiento de la diversidad. Ahora, pero hay algo, y permíteme, Milton, antes de ir contigo, terminar con este tema con Fernando Carvajal, que comenzamos a analizar el tema de la economía y la visión de economía en ese periodo desarrollista, pero hay algo que no ha cambiado en el Ecuador, y es el modelo primario agroexportador. ¿Eso no constituye para nosotros una gran debilidad, Fernando? De hecho, yo creo que es una limitación histórica y es el reto que tiene el Ecuador para poder efectivamente transformarse. Es decir, en las propuestas de estos últimos años, alrededor del Plan del Buen Vivir, está planteada una meta que ciertamente esbozaría una propuesta de cambio sustantivo, en el sentido de que nos llevarían a una imagen de un Ecuador con una reinserción inteligente, se nos plantea en el sistema mundial, que supondría efectivamente salirse de una propuesta de economía centrada en el sector primario. Pero yo creo que ese es un tema que queda para mirarlo, seguirlo, y en ese sentido el Estado del país, la sociedad ecuatoriana, creo que tenemos el gran reto de hacer el seguimiento a ver cuánto de eso efectivamente va. Porque tengo la impresión, al menos yo, de que hemos caminado muy poquito en ese sentido. Ahora, pero ¿qué tan factible es lograrlo? Café en su momento, cacao en su momento, banano en su momento, petróleo, dos épocas petroleras. Dos épocas petroleras, ahora tenemos precios de petróleo elevados con gasto público también importante gracias al petróleo. Ha habido un cambio en el comportamiento tributario, eso sí es importante. Pero ¿qué tan factible es tener un modelo disperso, diverso?
Yo creo que es posible. Además, las condiciones actuales a nivel internacional van creando condiciones o forzándonos a ello, porque ante la crisis brutal a la que estamos asistiendo en términos internacionales, hay que entender que, por ejemplo, el tema de remesas, que ha sido una inyección importante para el Ecuador, ya comienza un proceso de declinación. Las posibilidades de petróleo efectivamente se nos van declinando. O reiniciamos el mismo círculo vicioso, por ejemplo, alrededor de la minería, o buscamos otras alternativas. Yo creo que hay que pensar en otras alternativas. Pero otras alternativas con una crisis próxima, que dicen unos no se ha presentado, pero que hay síntomas de que existe, también establece una fuerte barrera. Claro, yo diría que ahí el gran reto es de que si vamos a seguir pensando en que una estrategia de desarrollo tiene que hacerse pensada desde subordinada al mundo externo, es decir, pensada en que el comercio internacional, las inversiones extranjeras van a ser los elementos dinámicos de nuestra economía, o pensamos en una suerte de potenciar nuestras capacidades internas, potenciando mercados internos, empujando un proceso más agresivo en la integración regional. Yo creo que por allí hay propuestas distintas. Milton Luna, la economía, lo económico y lo social son dos caras de una misma moneda. Pero no necesariamente en el país ha existido una comunidad de suerte entre esas dos caras de esa misma moneda. A veces hemos alcanzado crecimientos económicos que, por cierto, hay que decir, no han sido sostenidos. Y lo social ha quedado olvidado. En el país ha existido una gran pobreza, una gran desigualdad, una gran inequidad. En esos 60 años, ¿hubo una evolución para mejor, para disminución de la pobreza frente a las actuales épocas? ¿Y qué hay del acceso de oportunidades a educación, a salud? Yo creo que sí ha existido una evolución interesante, no la necesaria ni significativa, pero sí hay cambios. Y quiero referirme a esta relación entre lo económico y lo social, y particularmente en el tema de las políticas. De hecho, asistimos en los años 50 y 60 a esta necesidad de desarrollar el país a través de la vía de sustitución de importaciones, de la industrialización, para lo cual el proyecto económico obliga, por ejemplo, a cualificar la mano de obra en el país. Por lo tanto, incide la política económica en la necesidad, por ejemplo, de mayor acceso a la educación. Y hay, en los años 60, probablemente el proyecto educativo más importante que se ha levantado en el país hasta de los últimos años. Yo te diría a la educación y a la especialización. Ya, de tal suerte que hay resultados interesantes en términos, por ejemplo, de una baja sensible del analfabetismo desde mediados de siglo hasta el 2010, 2011. Pero particularmente, digamos, en los años 60 y en los años 70 hubo esfuerzos muy importantes de integrar a gran parte de la población, sobre todo en estas campañas importantes de combate al analfabetismo, pero también de acceso a la educación primaria. Ahora, lamentablemente lo que sí ha existido es una escasa capacidad del Estado ecuatoriano de atender en todos estos 60 años los temas de calidad de la educación. Es decir, ha habido oportunidades, y en eso sigue establecido. Se generó el acceso, pero no hemos mejorado la calidad. Claro. Ahora, exactamente. Yo creo que esa es una constante de los 60 años. Pero también, en determinados momentos y fases de estos 60 años, desmotivada la acción económica y desmotivado el rol y el papel del Estado, se desmotivó también necesariamente por el modelo que se implementó, la inversión y el estímulo a la educación, generándose lamentablemente un cierto nivel angustioso de estancamiento, particularmente en los años 90. Entonces, sí ha existido esta relación, pero con sus altos y bajos. Pero sí es importante reconocer que ha habido en determinados momentos de la historia nacional y determinados gobiernos que sí se han apropiado del tema de lo social, porque no es que todo lo del pasado ha sido negativo. Al contrario, han existido épocas y circunstancias y momentos y gobiernos bastante interesantes. O si no, no estuviéramos en este momento hablando de un 6.8% de reducción del analfabetismo en el país. Entonces, hay un esfuerzo importante realizado antes. Gracias, Milton. Jorge León, en algunas épocas de estos 60 años, más énfasis se lo puso a lo rural, otros a lo urbano.
pero no hemos sabido trabajar en paralelo, daría la impresión. Una de las debilidades, oyéndoles a los dos colegas, que hay que subrayar del sistema ecuatoriano es su inestabilidad. La inestabilidad sobre todo en el sentido de la ausencia de continuidad de políticas, ¿no? Cada gobierno pretende fundar la república, crear un nuevo sistema, y usted verá que los gobiernos que han logrado, han tenido más éxito en resolver los problemas tanto de gente rural como urbana, han sido aquellos que han tenido continuidad de un gobierno a otro. Lo mismo con la modernización, aquellos que han logrado hacer que la política anterior dé frutos en su gobierno por mantenerla. Chile es un ejemplo de eso, ¿no? Las manzanas del éxito chileno no son fruto de un gobierno, son de varios gobiernos. Las manzanas, exactamente, y ha habido continuidad entre la democracia cristiana, la tradición conservadora, la unidad popular. Inclusive el mismo ministro fue de la unidad popular del anterior, de la democracia cristiana. ¿El turismo español? Exactamente. Entonces, yo creo que uno de nuestros problemas es esta inestabilidad. Pero yo diría, el cambio que ha vivido el sector rural en Ecuador ha sido impresionante. Vuelvo a insistir, casi desde los años 60 salimos del sistema feudal. Yo creo que el grueso del sector rural campesino de la sierra vivía en otro planeta. Para hacer un paralelo con Europa, el campesinado de la sierra ecuatoriana estaba en el siglo XVII-XVIII. Y de eso hemos hecho un salto vertiginoso a lo que vive actualmente. Es verdad, hay que todavía combatir la desigualdad social, la pobreza, etcétera, etcétera, pero el salto que hemos dado es enorme. Y ahora es mucho más fuerte el esfuerzo a hacer, no porque no se ha hecho antes, sino porque ahora las necesidades, como siempre las sociedades, van creando nuevas necesidades. Y el campesino ya no quiere vivir solamente en una casa con una cama y algo para el cuarto. Necesita la televisión, necesita el teléfono, necesita todos los servicios. Esos son nuevos desafíos de modernización. Pero el Ecuador conoció un salto enorme de modernización. Y a mí me parece que es fundamental pensar que eso el Ecuador ha logrado con una idea de pertenecer a una misma sociedad. Parece esto inútil o innecesario, pero yo cada vez que hago las encuestas, y recientemente he hecho varias, constato cómo los ecuatorianos, cuando les pregunto, ¿qué es lo más importante para usted ahora? El respeto, dice. Pero este respeto no es solo porque tienen riesgos ante la inseguridad, es porque antes no lo tenían. Haber conquistado este elemento fundamental de la ciudadanía, eso es un cambio histórico sustantivo. Lo que nos toca ahora es consolidar un sistema que logre hacer que estos caminos hechos nos den una idea de ciudadanía real, de mayor igualdad. Estamos patinando en eso, pero hay un discurso en ese sentido. Nos falta convivir, integrar a los ecuatorianos. Yo diría más bien que ahora el desafío del Ecuador es integrarnos como país y tener un proyecto compartido. Eso hace falta. Creo que la polarización actual no nos ayuda en eso. Fernando Carvajal, hoy se reivindica la planificación. En los periodos del 50 al 80 la planificación fue clave. Pero el tema no es que exista la planificación, el tema es que sea una planificación articulada. En ese sentido, ¿cuál es la diferencia entre en estos 60 últimos años y el periodo actual, contemporáneo? Bueno, yo creo que como esfuerzos, la planificación ha ido atada a una línea y a un ideal de modernización, tanto en los 70 cuanto ahora. Cuando se comentaba el tema agrario y la parte rural, recordemos cuando se lanzaron las tesis de la reforma, parte de la reforma agraria y el desarrollo rural integrado ya en los años 80, en los gobiernos de Hurtado. Es decir, se estaba pensando en un proceso integral. El proceso, yo diría, lo nuevo que puede existir hoy en día es de que podemos avanzar en un proceso mucho más autónomo y mucho más democratizador en términos de la propiedad. Pero ahí es donde tendrá que un proyecto como el que estamos radicalizarse en serio. Es decir, cuando uno escucha a veces las expresiones de que vamos a radicalizar la revolución ciudadana, yo estoy esperando escuchar aquello, es decir, aquellas tesis, por ejemplo, de las economías sociales y solidarias, las economías sociales populares, el tema de la seguridad alimentaria, el tema del respeto a la naturaleza para tener un desarrollo mucho más congruente con las posibilidades que nos mire el ambiente, el poner la atención en lo cultural. Es decir, yo espero que eso sea lo que comience a cobrar vida, a aparecer, porque ahí sí podemos pensar en un desarrollo distinto
mucho más humano al que se tuvo en los años 70. Porque yo coincidiría, si yo diría que en los años 70 efectivamente la gran limitación es que nos quedamos en buscar el crecimiento de la economía, pero ahora se entiende que un paradigma que se discute es distinto, ¿sí? Ya no es el tema del crecimiento de la economía el eje vertebrador si cuando pensamos en que debe mejorar la calidad de vida de las personas, estamos pensando en un desarrollo humano distinto, entonces allí debería ser ese el punto de referencia. Señores, se me está terminando el tiempo. ¿Cuántos minutos tengo, Gustavo? ¿Cuánto? 2 minutos. Conclusiones, señores. Milton Luna, Jorge León, Fernando Carvajal. Quiero recuperar esto de la inestabilidad política. Me parece que ha sido uno de los grandes problemas en el país, no solo de los últimos 60 años, sino desde que se fundó la República, en realidad. Y seguirá siéndolo si no logramos construir un proyecto nacional consensuado. O sea, no un proyecto... ¿Es factible consensuar un proyecto? No, por supuesto. Yo creo que si hay una gran virtud del pueblo ecuatoriano, como lo señalaba Jorge, es que sí hemos ido creando capacidades, mal que bien, de conversar en el país, a pesar de una cantidad de cosas. En todos los países de América Latina se han dado bala en los últimos 100 años. Acá no. Yo creo que en nuestro caso, yo concluiría, ese es el gran desafío y es la gran enseñanza de esta mirada de la historia. Gracias, ¿no? Luna, Jorge León. El presidente Correa tiene una legitimidad excepcional en la historia ecuatoriana, hecha de fraccionamientos e inestabilidades múltiples. Aprovechar esa legitimidad para mejor integrar al Ecuador creo que es el principal desafío, puesto que tenemos mayores desafíos en un futuro inmediato, que es la integración al mundo más global. Si queremos salir de la pobreza o con otra economía, no solo basarnos en la solidaridad, en la economía solidaria, sino también en el hecho de actuar mancomunadamente para mejor enfrentar el futuro internacional. Gracias, Jorge León. Fernando Carvajal. Yo creo que estamos todavía con la capacidad y las posibilidades para emprender en una estrategia de desarrollo que definitivamente sea distinta a lo que hemos hecho los últimos 60 años. Existen bases para ello, existe pensamiento, ya se lo ha formulado. Y yo creo que uno de los elementos que nos dan esas condiciones es justamente el hecho de la tolerancia. Jorge decía un elemento que es bastante cierto y que debemos protegerlo. En este país no hemos resuelto las diferencias con violencias como las han hecho en otros lugares. Es decir, más allá de episodios que no han tenido repercusiones mayores. Yo creo que esa es una garantía y la posibilidad que nos brinde para avanzar en una estrategia. Gracias, Fernando Carvajal. Gracias, Jorge León. Gracias, Milton Luna. Gracias, caballeros, por enseñarnos al país entero que se puede articular iniciativas entre la academia, la ciudadanía, el sector privado y el sector público. Está en nosotros querer trabajar por un solo Estado llamado Ecuador, alcanzar el desarrollo y el progreso. Y por cierto, antes de terminar, agradecerle al ITV por la prenominación a este programa Pulso Político como mejor programa de investigación y de opinión. Y también por haber prenominado a este servidor, Carlos Rabascal, como uno de los mejores entrevistadores del país. Está en ustedes aceptarnos, está en ustedes votar, porque tengo entendido que la selección de quién ganaría estas nominaciones es a través del Internet. Está en ustedes, con su voto, con su aceptación y con su tolerancia y con su generosidad, si realmente este programa cumple el propósito y las expectativas que ustedes anhelan. Un fuerte abrazo, hasta el próximo domingo. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Estamos de vuelta y entramos en materia, pero solo un antecedente. Desde 1925, año de la Revolución Juliana, a 1948, entre presidentes electos democráticamente encargados del poder y jefes supremos o dictadores del país, en el país, el país soportó 23 gobiernos, un promedio de 1 por año.
Esto antes de analizar, que nos sirva como antecedente, antes de analizar los últimos 50 años del Ecuador. Milton Luna, bienvenido, pero antes unas disculpas con Jorge León por el lapsus que tuvo con relación a la nominación del CEDIME, Centro para la Investigación y el Desarrollo de Movimientos Sociales del Ecuador. Hecha esa aclaración y con las debidas disculpas, Jorge, comenzamos. Milton Luna, ¿qué nos lleva a realizar esta investigación, a realizar este estudio, a esta gran alianza entre universidades y ciudadanía? El propósito fundamental del Estado del país es desarrollar capacidades ciudadanas en el pueblo ecuatoriano, a través precisamente de la investigación. Es crear espacios de debate y de discusión informada, y esto es lo más importante. Lamentablemente, los últimos años no se discute mucho en el país, y cuando muchas veces se discute hay excesivamente la apelación a lugares comunes. Elevar el nivel de discusión, crear espacios de discusión, pero sobre todo crear espacios de discusión informada, generó esta alianza entre diversas universidades y organizaciones de la sociedad civil para precisamente esto, investigar la realidad nacional desde la perspectiva. Y es responsabilidad de todos nosotros llegar a esos diálogos, porque todos queremos cambiar el país. Para aquello hemos invitado a Milton Luna, secretario ejecutivo del Estado del país, que es este informe. Hemos invitado a Jorge León, director de Jorge, ¿me recuerda? CEDIME, y de Movimientos Sociales, por cierto, y hemos invitado a Fernando Carvajal, catedrático y profesor de la Universidad de Cuenca, con quienes vamos a analizar las conclusiones, los resultados y las investigaciones de este informe, que nos sirva como base a los ecuatorianos para seguir analizando y construyendo nuestro país. Comenzamos con un reportaje que nos ha preparado, por cierto, Carlos Andrés Núñez, y regresamos luego del reportaje de inmediato a analizar y entrar en materia. Con la aprobación de la Constitución de Montecristi en el 2008, el gobierno actual señaló el inicio de una nueva etapa en la vida democrática del país. Sin embargo, la falta de una cultura de debate en el Ecuador ha limitado la capacidad de acción para conseguir estos fines. Precisamente de ahí nació la propuesta de crear el informe denominado El Estado del País, que busca generar nuevos y mayores espacios para el planteamiento de ideas en 4 ejes esenciales: lo cultural, lo político, lo económico y lo social. El informe fue elaborado por 4 universidades del país y 2 organizaciones ciudadanas. Una perspectiva histórica de los últimos 50 años, una relación política de cómo se han modificado las instituciones, las lógicas gubernamentales a lo largo de este periodo. Según los especialistas, la evolución del Ecuador en este tiempo ha sido limitada. En materia económica, por ejemplo, se reconoce una dependencia de los recursos generados primero por el banano y luego por el petróleo, que según se cita ha significado el 47% de las exportaciones entre 1972 y el 2003. En este contexto, el discurso de ciudadanía, sino distintas regiones del país. ¿Pero qué pretende este libro? Adrián Bonilla, director de la Flaxo y director o secretario de Estado País, es decir, no del país del Ecuador ni del movimiento político, sino de este informe, de esta iniciativa, dice que este informe pretende reflejar de forma periódica, o esta iniciativa y esta acción, la situación de las políticas públicas que existen o han existido en el Ecuador. Busca aportar, dice esta presentación de Adrián Bonilla, a la reflexión multidisciplinaria y a la acumulación de conocimientos sobre la acción pública. El propósito, nos dice, es ofrecer espacios de análisis sobre los procesos de producción de políticas públicas, la participación de actores públicos y privados, la configuración de la acción estatal y los logros y dificultades que se concentran en la construcción de estas acciones. Desde hace muchos años venimos criticando en el país la ausencia de políticas públicas, la ausencia de políticas de Estado. Desde hace mucho tiempo venimos criticando la falta de articulación entre lo público y lo privado. Desde hace mucho tiempo venimos diciendo que no hay una hoja de ruta. Pero para poder establecer todo eso, tenemos que generar en el país no solo conocimiento, sino que partiendo del conocimiento, pensamiento crítico, para tener la madurez de, siendo distinto, exponer criterios diferentes y con base en esos criterios diferentes llegar a consensos y concertaciones. Dicen políticos y dice el propio presidente de la República que es imposible llegar a concertaciones. Yo creo que sí.
sin importar cuál haya sido la hegemonía política o cuál haya sido el tablero político del país. Cuando se quiere y cuando se desea el progreso y el desarrollo de un país, es muy fácil dialogar. Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a Pulso Político en este domingo 18 de septiembre para seguir con ustedes conversando, tratando, analizando temas que deben interesarnos, alejarnos de la coyuntura política, alejarnos de un país que pretende a veces ser monotemático y tratar y analizar temas que tienen que ver con el desarrollo, el progreso, el acceso de oportunidades para los ciudadanos. Hace poco tuve la oportunidad de conversar con un amigo, Milton Luna, quien es coordinador nacional del Contrato Social por la Educación, y me dio a conocer que en el país se estaba elaborando algo que llama Informe Cero Ecuador, Estado del País, que es este libro. Este libro tiene que ver con un análisis de la evolución del Ecuador de 50 años para atrás, de 1950 al 2010. Y este libro es producto de una iniciativa de varias organizaciones, de una conjunción entre la academia y la ciudadanía, una articulación de las universidades y el pueblo ecuatoriano. Iniciativa de la Escuela Politécnica del Litoral, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, conocida como Flaxo, capítulo Ecuador, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad de Cuenca, el Contrato Social por la Educación y el Observatorio de los Derechos de los Niños y Adolescentes. Como ven, no solo abarca la academia y estructurar el aparato productivo se mantiene desde los sectores políticos, que según los especialistas también han tenido una grave inestabilidad histórica en nuestro país. Siempre ha habido una gran contradicción entre distintos sectores a nivel regional, a nivel local, a nivel ideológico. No ha sido un país con instituciones fuertes. Crisis de la clase política reflejada en la conmoción social de diferentes momentos. En las dos últimas décadas, la destitución de varios presidentes y el comienzo del gobierno del presidente Rafael Correa, con el discurso de la revolución ciudadana, propone marcar el camino de reivindicación de los ciudadanos y la democracia. El tema de los derechos sociales, si los tomamos como a la educación y a la salud, es algo en lo cual el Estado ecuatoriano ha avanzado de manera muy importante, sobre todo en los últimos años. En la actualidad se habla de bajos porcentajes de analfabetismo y mayor acceso a la educación de niños y niñas y adolescentes. De hecho, este grupo social ha sido uno de los que más significativos avances ha tenido. Todo el énfasis que se atiene en los últimos años en el gasto social va directamente reflejado en modificaciones y cumplimiento de derechos sociales. Por ejemplo, acceso a la educación. Los niños con educación primaria casi llegan al 100% hoy. Los niños con educación básica, es decir, los 10 años casi llegan al 96% del país. Pues al parecer hoy las políticas públicas propenden a garantizar sus derechos colectivos e individuales y a vigilar por su bienestar. Pero más allá de los logros y avances, el informe El Estado del País pretende ser un instrumento de apoyo para que la sociedad en su conjunto canalice diálogos que permitan aportar para el crecimiento del país, para saber a dónde nos dirigimos y cómo queremos ir a nuestro futuro. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político.